especial de Pascua de Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. Registros bíblicos e históricos relatan la muerte y resurrección de Jesucristo. Por estos escritos leemos sobre la piedra que fue milagrosamente rodada y removida de la tumba patrullada por soldados, del anuncio angelical que Cristo había resucitado del sepulcro vacío y del lienzo sepulcral abandonado. 2000 años después, la Pascua no es un recordatorio de la muerte, sino de la vida eterna. Acompañen al Dr. Jeremiah para celebrar la resurrección de Jesús hoy en Momento Decisivo. Momento Decisivo les desea feliz Pascua. En aprecio por su sintonía, el Dr. Jeremiah desea enviarle el marcador de libros. Él es un recordatorio inspirador de los nombres de Jesús para apoyarlo a estar más cerca de Cristo día a día. Reciba el marcapáginas, él es absolutamente gratis cuando se ponga en contacto con Momento Decisivo. Y ahora, con ustedes el Dr. David Jeremiah con su mensaje, la resurrección de Jesús. Ni los viernes negros, ni domingos radiantes requieren de mucha más gracia. Todos hemos aprendido que necesitamos más gracia en esos largos sábados, al esperar que los hechos se resuelvan, al esperar que la promesa se cumpla, cuando esperamos que el diagnóstico se confirme. Esos largos sábados que son duros. Hay un sermón muy famoso de un amigo sobre la Pascua, y su título es viernes, pero será domingo. Repítanlo. Es viernes, pero será domingo. Así fue para los amigos de Jesús, mientras las horas del sábado les agobiaban. Pero algo sucedería que los cambiaría para siempre. Ya no serían cobardes, escondidos, lejos de la crucifixión. Algo sucedería que los convertiría en evangelistas, que llevarían el evangelio al mundo. Y, según la historia, incluso de seculares, estas personas pusieron al mundo de cabeza. Es la experiencia de la resurrección del Salvador, que explica todo. Y, claro, esta verdad sobre su vida está en todos los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hoy contaré la historia desde Lucas, el capítulo 24 y los 12 primeros versos. Nos cuentan la experiencia de la tumba vacía y se encuentran con unas mujeres en el verso 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Vemos a estas mujeres comprometidas con el ministerio de amor, pero olvidamos que también fue de dolor y desesperanza. Estas mujeres en la tumba, en esa primer Pascua, habrían sido las últimas en la cruz con Jesús. Lucas dice: pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Es conmovedor verlas en ese día, acudiendo a la tumba de su amado, trayendo sus especias. Las trajeron como muestra de amor a su maestro, al que creían muerto, y seguían amando grandemente. Las cosas que esperaban parecían destruidas, pero no su amor. Jesús fue golpeado y condenado a muerte, pero el amor de ellas no murió con Jesús. Jesús les había hablado antes de su muerte sobre su resurrección, pero o no le creyeron o se les pasó por alto. Venían a embalsamar el cuerpo del Señor, porque creían que era el final de Él. Su fe les faltaba, pero su amor era fuerte. Y trajeron sus especias ese día, que habrían puesto con cuidado en los pliegues de la tela como un embalsamiento externo. Vinieron con amor a su tumba.
tumba. Pero al acercarse a la tumba, algo sucedió y hallaron removida la piedra del sepulcro. No fue algo incidental. Esto fue algo que lo sorprendió mucho. De hecho, uno de los otros evangelistas dice que este fue el tema de conversación de camino a la tumba. Pero decían entre sí, Marcos 16:3, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Mateo registró en sus escritos que una gran piedra había sido puesta frente a la tumba. Marcos dice que era muy grande. Algunos manuscritos describen la piedra como una piedra que 20 hombres no podrían hacerla rodar. La tumba, acorde a las escrituras, había sido excavada en la roca, y la puerta, para entrar a la tumba, era de 4 pies de alto y 5 de ancho. Los expertos han debatido que la piedra debería ser muy grande, como para cubrir la entrada, y han dicho que debió haber pesado entre 1 y 2 toneladas. Y aquel domingo, cuando las mujeres llegaron, lo que les sorprendió y percibir que algo pasaba fue que la piedra no estaba donde debía. No estaba frente a la tumba. No estaba ni siquiera en su riel, sino que en un lugar sola donde no pudo haber llegado si humanos estuvieran en el proceso. Se acercan a la tumba donde Jesús fue enterrado. Y la escritura dice en el versículo 3 de Lucas 24, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Notaron que no había nadie en la tumba. Y el Evangelio se basa en el hecho de que la tumba estaba vacía. Esta es nuestra base y nadie ha podido negarlo. Los judíos no pudieron negarlo, aunque lo que más deseaban en el mundo era poder desacreditar a los testigos de la resurrección. Y los romanos no pudieron negarlo, aunque se trató del más penoso evento en el reinado de Poncio Pilato. En orden de entender la magnitud de esto, la tumba vacía, recordemos que los discípulos comenzaron a predicar la resurrección de Jesús no en un país lejano. Comenzaron a predicar que Cristo había resucitado en la ciudad de Jerusalén. La tumba no estaba en el campo ni en los suburbios, estaba en la ciudad. Los discípulos predican que Jesús regresó resucitando de entre los muertos, y quien quisiera refutarlo solo tendría que hacer algo: ir a la tumba donde fue enterrado y presentar su cuerpo. De haberlo hecho, el cristianismo habría muerto al inicio y no habría nada de qué disfrutar celebrando a un Cristo vivo. Así que por todos lados predicaban esto, y Dios bendijo el mensaje de resurrección y la iglesia nació. Hoy estamos aquí gracias a ellos, por su predicación. ¿Cuántos saben que el mundo ofrece promesas vacías? Pero la Pascua ofrece un vacío lleno de promesas. La cruz vacía, tumba vacía, lienzos vacíos, todo lleno de promesas. Eso pasó cuando las mujeres llegaron ese día. Y hay una explicación de todo esto. En el versículo 4, vemos ángeles. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y no es sorpresa, porque aparecieron mucho durante el ministerio del Señor en la tierra. Escribí un libro sobre ángeles hace años, y recuerdo sorprenderme al descubrir lo involucrados que estaban con Jesús mientras estuvo en la tierra. Todo comenzó cuando anunciaron su venida a las afueras de Belén, anunciando que Jesús nacería. Fue un ángel quien le dijo a María que sucedería, igual que a José, quienes les anunciaron a los pastores. Cuando Jesús comenzó su ministerio público y fue tentado por Satanás, ¿quiénes estaban ahí? Ángeles. Y en el huerto de Getsemaní, al estar en agonía por la humanidad, ¿quién estaba ahí? Ángeles. ¿Quiénes hicieron rodar la piedra del sepulcro? Los ángeles. ¿Quiénes compartieron el evangelio por primera vez? Ángeles. 2 ángeles que vio María al estar en la tumba. Y ellos tenían un mensaje para María.
algo muy confortador. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Jesús está vivo. La tumba no pudo retenerlo. Las tumbas famosas del mundo lo son por una razón: por los cuerpos que contienen. La de Jesús es famosa por lo que no contiene. Estuvo vacía en la primer Pascua y sigue así. Y ese vacío es un recordatorio del angelical mensaje. No está aquí, ha resucitado, como dijo. Así que los ángeles dan un mensaje de certeza. Y ese mensaje es el que celebramos en este día. Y luego, el momento de memoria recobrada. Y lo digo porque es algo crítico en la forma en que algunos ven la resurrección. Versículos 6 al 8. El ángel, hablando a las mujeres, dijo: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Se les prende el foco. Sí, me acuerdo de eso. Siempre encuentro a alguien diciendo: no sé por qué le dan tanta importancia a la resurrección. Jesús ni siquiera creía en ella. ¿Cómo que Jesús no creía en la resurrección? Él la experimentó. Y también habló de ello. Durante sus 3 años de ministerio, habló de su muerte, sepultura y resurrección. Por citar, al principio de su ministerio, limpió el templo. Tuvo una discusión y dijo esto a los judíos de Jerusalén. Y lo que les dijo les aterró: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y él está en el templo que les tomó 100 años en hacer. Una de las maravillas del mundo. Y le habla a los judíos y les dice: si destruyen este templo, lo levantaré en 3 días. Y dicen: sí, claro. Y es muy claro lo que decía, porque el versículo dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Es decir, si destruyen este templo, en 3 días lo levantaré. En otro día, en el segundo periodo del ministerio en Galilea, después de curar al endemoniado, dijo: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿De qué hablaba? Hablaba de la resurrección. Y justo después de la gran confesión de Pedro, leemos: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Si alguien dice que Jesús no creía en la resurrección, no ha leído bien. Lo creía y se lo enseñó a ellos. Les dijo lo que pasaría. Describió todos sus detalles. Y el hecho de que no lo creyeran, incluso después de que pasara, no es culpa de Jesús. Dijo: la tumba vacía y la resurrección, al pasar, los llenó de conmoción y asombro. Es más, poco después de su resurrección, los cercanos a él, que escucharon todo de lo que les había hablado, no entendían. Incluso cuando pasó tal cual él lo había dicho, fueron incrédulos, hasta que sus continuas apariciones finalmente acabaron con sus dudas. Es increíble que, habiendo estado con él y oído todas sus enseñanzas, al ocurrir, además, la evidencia de la tumba vacía y la declaración de las mujeres, cuando entraron y vieron la tumba vacía, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Y al decirles a los discípulos, más a ellos, les parecieron locura las palabras de ellas y no las creían. O sea, los apóstoles no estaban llenos de fe, necesitando solo un empujoncito para creer. Estaban totalmente escépticos. Incluso cuando ellas les contaron su experiencia, se negaron a creer. Así que si usted está aquí y es alguien difícil, escéptico, está en buena compañía. Los discípulos eran así. Lo superaron. Usted puede también.
Además, hay una persona que entra en escena aquí. Va a arreglarlo todo, como siempre. ¿Conocen a Pedro? Sí. Aquí viene. Pedro escuchó a las mujeres y no sabía si decían la verdad o no. Y la Biblia dice, pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro. No sé si sea verdad o no, pero voy a averiguarlo por mí mismo. Y así llegaron y encontraron esto. Inclinándose, cuando Pedro llegó a la tumba, vio solo las envolturas de lino. En cierto sentido, la tumba no estaba totalmente vacía. Una vez prediqué un sermón llamado La tumba no del todo vacía, porque en la tumba había mortajas aún ahí. Citaré el Evangelio de Juan, pero primero explicaré algo sobre Juan. Juan escribió su Evangelio y nunca habló de sí mismo por su nombre. Acuñó un nombre especial para él. ¿Saben cuál es? Cuando Juan hablaba de sí mismo, se llamaba el discípulo que Jesús amaba. Vamos, Juan. Sé que intenta ser humilde, pero se pasa. El discípulo que Jesús amaba y empeora. En Juan 20 dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan no pudo evitarlo. Tuvo que poner que al correr a la tumba, él fue más rápido que Pedro. El otro discípulo que Jesús amaba llegó primero. Juan salió de ahí lleno de fe, pero no Pedro. Según la Biblia, Pedro se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Cuento esto para que sepan que el ambiente de la Pascua ese día no era como que esta gente religiosa reunida esperando noticias, resucitado. No, eran gente como nosotros en todas las etapas de la fe sobre el hecho de la resurrección. Algunos seguros, otros no. Y parece que a los más cercanos a Jesús se les dificultaba entenderlo y darlo por hecho. Cuando Jesús salió de la tumba, se encontró con asombro, miedo y confusión, aún habiéndoles dicho que todo esto pasaría. La Pascua, aún así, hoy, para muchos, es sorpresa. Si esto es cierto, si Él realmente salió de la tumba y está vivo, si venció a la muerte, si es el único que siempre ha vivido, quien con su poder resucitó, si es cierto, ¿qué significa? 3 cosas significan para mí, quizá concuerden. Primero, puedo ser perdonado. Cuando Jesús predicaba y enseñaba antes de morir, dijo cosas como, si ponen su confianza en mí, pueden ser perdonados. Si confían en mí, sus pecados se cubrirán. Luego fue e hizo lo que dijo, murió en la cruz, y todo el mundo lo sabía. Y los judíos fueron testigos, y los romanos, quienes lo colgaron en la cruz, derramando su vida y muriendo. Pongamos un punto aquí y preguntemos si eso es todo lo que pasó. ¿Estamos bien? No lo estamos. No, porque muchos han muerto por cosas en las que creían. Y muchos han dicho, moriré por esto. Incluso nuestros patriotas arriesgaron sus vidas por sus creencias. Pero él dijo, voy a morir y voy a volver. Y cuando salga de la tumba van a saber que todo lo que dije sobre el perdón es cierto. Y cuando salió de la tumba, lo que probó fue su muerte en la cruz redimió los pecados. Digámoslo así, su muerte fue el sacrificio y su resurrección un sello en el documento pagado. Así que fui salvo un día, hace muchos años. Mi papá me llevó a él. Y lo he sido desde entonces, porque lo es para siempre. Y he sido perdonado. Hemos hecho cosas que no nos enorgullecen, pero al confesarlas al Señor, la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Heme aquí hoy, libre y perdonado, un niño perdonado.
así como muchos de ustedes, perdonados también. Pero no solo somos perdonados, también tenemos comunión. ¿Recuerdan lo que pasó al salir Jesús de la tumba? Salió de ella y 40 días después volvió al cielo. ¿Y qué hace él allá? Está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Él es nuestro defensor en el cielo. ¿Qué significa? Tenemos un abogado en el cielo, cuidando de nosotros. Así que cuando hago algo que no se entiende, mi abogado en el cielo lo lleva al Padre y lo arregla. La Biblia dice que intercede por nosotros. Está sentado junto a Dios Padre. Y cuando oro, Él toma mis oraciones y las perfecciona para Dios, quien responde. Y aquí está la mejor de todas las noticias. No está solo en el cielo como abogado e intercesor. Él también vive en mí. Y puedo hablar con Él cuando quiera. Y hablé con Él hoy, con mi Señor. En tercer lugar, no solo soy perdonado y tengo comunión con Dios, también mi futuro está sellado y es permanente. Y no tengo que preocuparme por lo que me vaya a pasar al morir, porque la promesa es esta. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y esto que parece rebuscado es muy sencillo. La Biblia enseña que hay dos clases de muerte. Las llama la primera y la segunda. Muerte significa separación. Eso significa la palabra. Y después de haber investigado y morir es 100%. Todos mueren. Muerte es separación. La primera muerte significa que su alma y espíritu se separan del cuerpo. Es lo que ocurre al morir. Ponemos el cuerpo en la tumba. Pero la Biblia dice que el alma y espíritu van con Dios, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Eso dice. Ese es el primer paso. Eso nos pasará a todos, si el Señor no vuelve antes. Pero la segunda muerte, que no es comprendida, es algo que nadie quiere. Esta muerte no es la separación de su alma y espíritu de su cuerpo, sino que es la separación de su alma y espíritu de Dios para siempre. Escuchen de nuevo lo que dijo Jesús. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto físicamente, vivirá. Al morir, siguen viviendo. Y todo aquel que vive y cree en mí no tendrá la segunda muerte, porque al creer en Jesús se vive para siempre en su presencia. Me enfrentaré a la muerte física y sé que es algo que asusta, pero no le temo, porque sé lo que es. Un día Jesús va a volver, y si no hemos muerto, vamos a ser arrebatados para estar con Él. Y la Biblia dice: y así estaremos siempre con el Señor. Eso es la resurrección. Por eso la creo. Por eso hoy es un día tan especial. Perdonado. Tengo a alguien con quien hablar en el cielo. Y voy a pasar la eternidad con mi Padre. Son muy buenos puntos de la resurrección. Carol Wolf cuenta que estaba en un grupo de teatro cristiano y viajaba, haciendo un musical basado en la obra de C.S. Lewis, El león, la bruja y el ropero. Y si lo han leído, sabrán que es una metáfora del Evangelio. Y el león, Aslan, es una metáfora o imagen de Jesucristo. Debo decirlo para seguir con la historia. Dijo: ayudé a preparar el vestuario, escenario y demás reservaciones. Nos presentamos en la Pascua en un hospital infantil. Y cuando llegaron, en sillas de ruedas e incluso en camillas, así como a pie, nos dimos cuenta de que iba a ser un lleno y decidimos quitar piezas del decorado. E incluso así, los niños estaban junto a los actores durante la presentación. En fin, hubo una escena donde la bruja blanca, el diablo, humilla y mata al león bueno, Cristo. Y los niños estaban muy atentos. No se distraían ni hablaban, y más de uno
lloraba. Ella dijo, yo estaba viendo esto fuera del escenario y el director de actividades vino y, furiosamente, me reprendió. ¿Qué hacen? No me dijo que esto pasaría. Les están rompiendo el corazón. Así que le dije, Aslan es como Jesús. Volverá. En ese momento, 2 actrices, haciendo de hermanas, cantaban una hermosa canción en la presentación. Y la canción se llamaba ¿Por qué ha ocurrido esto? Cantaron sobre Aslan, tomando el castigo por su hermano traidor, sentadas frente al cadáver de Aslan en el suelo. Al terminar la canción, lloraban conmovidas, y estando en ese dolor, Aslan se sentó detrás. Y los niños revivieron, gritaban, aplaudían y reían, todos emocionados. Y los más cercanos a las 2 mujeres tiraban de sus ropas diciendo, miren, miren, está vivo, está vivo. Y eso es la Pascua. No tenemos un Salvador con sus restos en alguna desconocida tumba. Jesucristo vive hoy. Y la misma emoción que trajo a esos niños, Él espera dárnosla si acudimos a Él con los brazos abiertos para recibirlo. Si nunca ha tomado la decisión de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, puede hacerlo hoy. Y si nos permite, el Dr. Jeremiah desearía enviarle un recurso gratuito. El folleto Su Mayor Momento Decisivo le ayudará a comenzar su relación con Cristo. Se lo enviaremos a solicitud cuando se ponga en contacto con Momento Decisivo hoy. Gracias por acompañarnos hoy. Al Dr. Jeremiah le gustaría ofrecerle su nuevo libro, Cristo sobre todo, un estudio sobre el libro de Colosenses que propone un perfecto enfoque en Jesús, sobre el cual puede construir una relación sólida con Él, suyo por una donación de cualquier monto en apoyo a este programa. Además, con una donación de $75 o más, el Dr. Jeremiah le enviará el set, que comprende del libro, la serie completa en formato CD o DVD, la correlativa guía de estudio y el marcapáginas Él es. Deje que el Dr. Jeremiah lo guíe a Colosenses, donde encontrará gloria en cada versículo, a Jesús en cada línea y bendición en cada capítulo. Solicite hoy mismo el libro o set, Cristo sobre todo, a Momento Decisivo. En la próxima edición de Momento Decisivo, Que al ver hacia atrás vuelva a llenarse de la grandeza del Evangelio. Alégrese de quién es en Cristo. Piense en todas las cosas que no serían si Cristo no hubiera cambiado su vida. Gracias por acompañarnos hoy. Lo esperamos la próxima vez para el mensaje del Dr. Jeremiah, Sabiduría y Entendimiento. Aquí, en Momento Decisivo.